Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, pues nada, estoy encantado de estar en tu podcast, que además se va a grabar en vídeo, así que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y nada, a la expectativa de ver qué es lo que me preguntas. Fíjate, Fernando, a mí me encanta no revelar las preguntas porque justamente me gusta que la persona entrevistada diga respuestas más espontáneas y demás. Y por eso no me gusta mandar en este caso las preguntas. Pues Empezamos con nada. empezamos con la primera. ¿Quién es Fernando Maciá? ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo del marketing y el SEO? Bueno, pues te cuento un poquito, lo he contado ya algunas veces, pero te cuento un poquito. A ver, yo soy una persona que siempre me ha encantado la tecnología, pero siempre fui a estudiar, yo pensaba que siempre acabaría estudiando una ingeniería, pero en un momento dado de mi vida, mi hermano había ido a estudiar a Estados Unidos una ingeniería informática, te estoy hablando del año 80, o sea que fue uno de los primeros que estudiaron esta ingeniería en aquella época. Y yo había ido un año a vivir con él. Después de ese año que estuve viviendo allí con él en Texas, a la vuelta de Estados Unidos, me decanté por comunicación audiovisual. Decidí que me gustaba más qué se podía hacer con la tecnología que la tecnología en sí misma. Y aunque siempre Ujú. me ha encantado trastear con todo tipo de gadgets y aparatos electrónicos y me encanta desmontarlos, ver cómo funcionan, al final mi vida se ha centrado mucho más en ver cómo usar la tecnología para la comunicación, mucho más que en la parte puramente técnica. Así que hice comunicación audiovisual. Durante toda mi carrera, 5 años en la Complutense, en todos los periodos vacacionales tuve la suerte de que me dieran la oportunidad de trabajar en radio y trabajé en Radio Villena Ser, en una emisora de la cadena Ser local, y Ujú. hacía un informativo de media hora todos los días. Me iba al ayuntamiento, entrevistaba al alcalde, a los concejales, llamaba al puesto de la Cruz Roja a ver si había habido accidentes, entrevistaba a lo que se llamaban las fuerzas vivas del pueblo. Y Sí. bueno, con todo eso montaba un informativo que se emitía de 1:30 a 2, y después también hacía algunos programas, por ejemplo, para las fiestas de moros y cristianos. En fin, hice un poquito de todo, pero la verdad es que fue muy buena experiencia. Sobre todo me ayudó a perder el miedo a hablar en público. Al final no era Ujú. hablar en público, pero hablar delante de un micrófono cuando sabes que te está escuchando un montón de gente, pues me hizo perder el miedo y me hizo también pues que me empezara a gustar todo el tema este de comunicación. Una vez terminé la carrera, tenía que hacer la mili. Yo todavía hice la mili, lamentablemente, así que me tuve que ir un año ahí a Zaragoza, Vaya. no a pegar barrigazos, porque tuve la suerte de estar destinado a una oficina y prácticamente me pasé la mili bastante bien en una oficina. Ya había terminado la carrera y ya tenía cierta edad. Y al terminar la mili, pues bueno, envié varios currículums y tuve la suerte de que me ofrecieran varios trabajos, y finalmente me decanté por trabajar en el diario La Verdad. Yo fui el último delegado del periódico La Verdad, todavía en impreso, obviamente, en Elda, Ujú. cerquita de Villena, que es mi ciudad natal, y trabajé ese año. Pero sí es cierto que después de ese año del trabajo, me surgió la oportunidad de montar una empresa. Monté una empresa que se llamó Magenta Creatividad, y que se Ujú. dedicó durante la década de los 90 a trabajar en diseño gráfico, comunicación, diseño de logos, diseño de catálogos de producto, de material de PLV, ese tipo de cosas. Y al final de, Una agencia de una comunicación. agencia de comunicación muy pequeñita a nivel de Ujú. pueblo, ¿vale? Que te dedicas a diseñar por la caja de zapatos, Ujú. el catálogo del muestrario de zapatos y poco más. Ujú. Es decir, algo muy, muy, muy básico. Sí es cierto que después empecé ya a tener algunos clientes, como por ejemplo Chocolate El Valor, Helados Alacán. Diseñamos formas de polos. En aquella época fue muy divertido para Helados Alacán. Diseñamos también los cartelones estos que estaban en las heladerías. Hicimos de todo. O sea, yo en aquella época hice absolutamente de todo. Pero la verdad es que, bueno, a nivel empresarial yo no tenía ninguna preparación y esa agencia, la verdad es que terminó muy mal. Ujú. Y bueno, la verdad es que terminé con mucha deuda, sinceramente. Es decir, que Ujú. tuve que cerrar, me quedé muy, muy endeudado. Ujú. Y eso pasó hacia finales de los años 90, ¿vale? Hace 96, 97. Y yo ya entonces, que me gustaba mucho la tecnología, me di cuenta de todo lo que venía con Internet. No es que fuera ningún visionario, pero esto de Internet y de conectarse y tal, a mí en aquella época me llamaba mucho la atención. Así Ujú. que
compré Dreamweaver y compré Flash y Fireworks y tal, y me lié a empezar a ver cómo funcionaba todo aquello. Recuerdo que comprar el primer PC vino motivado precisamente porque Dreamweaver en aquella época solamente funcionaba con SQL Server o con Access, con lo cual hacía falta un PC para empezar a programar. Así que ahí cambié a PC, empecé a aprender un poquito a programar, a descifrar un poco los bloques de programación que hacía Dreamweaver. ¿Qué hablamos? 286, 386, 486, ¿no? Por en ahí aquella época... de tecnología de ordenador, más sí, o menos, yo diría ¿no? que, No, que no estaba probablemente Pentium todavía, ¿no? No, yo creo que eran 486. Para que te hagas una idea, el sistema operativo con el que me vino aquel ordenador era Windows Home. Windows Home Edition o algo así se llamaba. Y además era una edición buena porque tenía un pequeño programita que hacía las veces de servidor web. Es decir, hacía un pequeño servidor web y eso me permitía comprobar si las webs que estaba programando funcionaban o no. Pero yo recuerdo que me tiré la primera vez como 3 días para lograr conectar la primera vez con una base de datos en Access y servir mi primera página dinámica. Y yo recuerdo que cuando vi los datos de la tabla de datos finalmente en la página, bueno, me dio una alegría enorme, ¿no? Porque para mí eso era, vamos, todo un logro. Poco a poco aprendí también ActionScript para programar páginas en Flash y bueno, poco a poco me fui metiendo casi sin darme cuenta en desarrollar sitios web. Hice el sitio web de Chocolate el Valor, de Helados Alacant, de la Asociación de la Empresa Familiar de aquí de la provincia de Alicante, de Fundesem, de EDEM, en fin, empecé a meterme en este mundo de diseño de páginas web para algunas inmobiliarias también. Y así fue un poco como me fue picando, ¿vale? Yo estaba todavía saliendo del hoyo, con lo cual hacía todo lo que caía en mis manos para tratar de recuperar toda la deuda en la que me había metido, que era muy serio, es la verdad la situación. Y bueno, yo había hecho, y yo creo que eso, si tuviera que marcar unos hitos, uno de los hitos que yo siempre nombraría sería el máster que hice en el año 95 en Fundesem. Para mí eso fue me abrió los ojos, o sea, me descubrió qué era el marketing, ponerse en el lugar de mi cliente y mirar mi negocio como lo ve mi cliente, como lo percibe mi cliente, y para mí me cambió la vida. Ahí tuve profesores fantásticos como Paco Cabrera que me abrieron muchísimo los ojos y me ayudaron muchísimo, no solamente ya por la formación que me dieron, sino por todas las oportunidades, clientes que me presentaron, contactos que establecí allí con otros compañeros del máster. Para mí me cambió la vida, es decir, me gasté mucho dinero en un momento donde no podía gastarlo y justo cuando terminé el máster tenía que hacer un diagnóstico de mi empresa y cuando hice ese diagnóstico con lo que había aprendido en el máster dije, vaya desastre, qué mal lo he hecho, esto hay que tirarlo todo abajo y hay que volver a empezar. Fíjate, lo que dices es súper interesante y muy importante, ¿no? Es decir, cómo una formación fue un punto de inflexión, ¿no? En tu proyecto. Absoluto. De abrir los ojos, ¿no? Yo siempre digo, independientemente del proyecto que quieras realizar, o sea, un máster de marketing es la mejor inversión que puedes hacer. Porque si vas a tener un negocio, ¿cómo vas a gestionar un negocio si no sabes controlar ciertas áreas de él? ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones? Totalmente. Pero fíjate que además de todo lo que aprendes, lo que supone, es decir, yo este máster me hizo conocer profesores fantásticos, como he comentado. Me hizo entrar en contacto con compañeros que me ayudaron un montón en un momento donde yo necesitaba mucha ayuda. Incluso la propia Escuela de Negocios, por ejemplo, me contrató que yo diseñara su revista de la Escuela de Negocios y empezara, por aquí todavía tendré alguna, como me has dicho que sea espontánea. Pues mira, puedo decir que yo sobreviví porque yo escribía esta revista de la Escuela de Negocios Empresa Avanzada y la diseñaba desde el principio, desde la primera hasta la última página en QuarExpress. Las fotos, iba a todos los eventos, tomaba todo esto y esto me ayudó a sobrevivir. Pero es que además, como te digo, Fundesem significó algo también fundamental en mi vida y es que yo le dije a Paco Cabrera, oye, me gustaría dar clase. Pensé que podía ser algo interesante. Y Paco Cabrera me abrió las puertas de Fundesem y me permitió dar clase. Y fijaos todos los que estáis viendo lo que la formación ha significado en mi vida,
la cantidad de cursos donde he estado, la cantidad de veces que me he plantado delante de unos alumnos para explicar qué es el marketing digital, cómo funciona un buscador, etcétera, fue brutal. O sea, eso significó un cambio brutal en mi vida. Esa oportunidad, vamos, nunca estaré suficientemente agradecido a aquellas personas que en ese momento pues me tendieron la mano. Así que... Bueno, vamos a ir avanzando, ¿vale? Porque, sí, porque si no, tengo muchas preguntas. Si a mí me das carrete, ya has visto que puedo... Sí, tenemos muchas preguntas y vamos a avanzar, vamos a ir avanzando. Llevas mucho tiempo en el mundo del SEO. ¿Cómo ha cambiado para ti en los últimos 10, 12 años, ¿no? De aquella época donde montabas una landing y le enchufabas enlaces y se posicionaba rápidamente a momento actual. Bueno, pues el SEO, cuando yo lo comento, tiene como dos grandes épocas que son del 2000 al 2010, donde básicamente es un SEO orientado a palabras clave. Es decir, si tú ponías las palabras clave en los sitios adecuados y conseguías los enlaces apuntando con las palabras clave adecuadas desde los sitios adecuados, posicionabas un contenido y básicamente eso era todo, ¿vale? Pero claro, era normal que el SEO tuviera que evolucionar hacia, digamos, hacerse más inteligente para llegar a detectar, más allá de la presencia de ciertas palabras clave, de cierta estructura, llegar a detectar realmente la calidad del contenido. El SEO, ¿en qué ha cambiado en esta última década, digamos del 10 al 20? Ha cambiado en que progresivamente Google se ha ido convirtiendo en un buscador semántico que es capaz de entender cada vez mejor el contenido de un texto, el contexto de ese texto, el sentido que tiene dentro de un sitio web, etcétera. Y cada vez ha ido, además, sumando señales de relevancia que ya no son tan simples como una cierta densidad de palabra clave, aparecer en ciertas... ¿Que sigue siendo importante? Sí, pero que hoy en día ya no es suficiente. Hoy en día hay que realmente trabajar para tener el contenido que realmente va a satisfacer la necesidad del usuario, porque no sabemos a ciencia cierta muy bien cómo Google lo hace, pero está claro que Google está midiendo la experiencia de usuario y a partir de los Core Web Vitals, ellos además en los posts que han publicado dicen que eso va a ser cada vez más un factor de relevancia que va a tener más peso, con lo cual el SEO va a ir digamos, extendiéndose desde cumplir una serie de directrices técnicas y de contenido a también sumar todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, empezando por la velocidad de descarga, pero que después va a ir a más, a que haya permanencia en la página, bajas tasas de rebote, niveles de conversión, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el SEO ha evolucionado de una cosa que era relativamente simple en la primera década de los 2000 a una cosa que cada vez es más rica, más transversal y que abarca, digamos, que se extiende más allá de simplemente cumplir unas directrices. Y esto es chulo porque nos da la oportunidad de aprender cosas nuevas y de seguir experimentando. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El SEO ha evolucionado, seguirá evolucionando y no nos queda otra que adaptarnos un poco a todos estos cambios. Todos hemos aprendido mucho SEO leyendo tus libros, entre los cuales me incluyo, ¿no? Debo tener, no sé si todos, pero pues, la mitad de los libros. Has escrito más de 10 libros, si no me equivoco, 11. ¿Cómo crees que un libro te ha ayudado a potenciar tu marca personal y convertirte en un referente en el mundo del marketing digital? A ver, el primer libro que publicamos, que lo publiqué junto con Javier Gosende, que en ese momento estaba conmigo en Human Level, nunca se me pasó por la cabeza que pudiera ser un medio de cultivar la marca personal, entre otras cosas porque el concepto de marca personal en aquella época yo ni siquiera lo conocía. Sí. A mí lo que me pasaba en ese momento es que cuando íbamos a las empresas a tratar de vender servicios SEO, la mayoría de las empresas no sabían lo que era. Y entonces yo pensé, a ver, la única manera... Yo ya estaba dando clase en Fundesem, ya hablábamos de SEO en Fundesem, pero de otras cosas también de marketing digital, y yo pensaba, la única manera de que vayamos a una empresa un día y nos contraten este servicio es, ostras, que la gente allí sepa qué es el SEO. Entonces, el objetivo de ese primer libro nunca fue formar a otros SEOs en cómo hacer SEO, sino realmente explicar a los directivos de las empresas que finalmente eran quienes nos contrataban qué era el SEO, qué podía hacer por sus negocios y por qué valía la pena invertir en SEO. Ese era el objetivo, pero ni fue el objetivo crear marca personal, aunque evidentemente después realmente funcionó así, ni tampoco formar a otros SEOs
De hecho, Javier en aquella época me decía, ostras, pero si explicamos todo lo que sabemos del SEO, va a salir un montón de competencia y no vamos y bueno, ya sabéis que hoy en día, afortunadamente, nuestro sector es un sector súper abierto donde la gente comparte información, porque creo que eso es bueno para todos. Totalmente. Porque ha hecho madurar el sector, porque ha hecho también que la valoración como profesionales que tenemos desde la vista de quienes nos contrata ha ido pesando cada vez más, y un reconocimiento profesional de un sector que se toma las cosas en serio y que trata de hacer las cosas lo mejor posible para aportar valor. Así que al final ha salido así, pero ya te digo que nunca fue la primera intención. Si ahora me preguntas ¿cómo influye eso en la marca personal? Pues yo creo que es fundamental, y yo creo que ha sido genial en hacer un perfil conocido, un perfil apreciado por mucha gente, y hombre, yo le debo muchísimo a esa oportunidad, de nuevo otro granito de mi vida, conocer y entrar en contacto con Eugenio Tuya, porque gracias a él y a esa primera oportunidad, cuando yo era absolutamente un desconocido, que nos brindó la oportunidad de publicar este primer libro, pues gracias a él, pues bueno, a mí me han surgido muchas oportunidades profesionales, así que... Fíjate lo que te digo, Fernando, el objetivo que te marcaste es mucho mejor, porque yo siempre digo que cuando publicas un libro, lo ideal es que pienses qué voy a vender y en función de eso pienses el libro, y no al revés. Pienso el libro y luego veo cómo le encajo. No, o sea, primero tengo claro, tú tienes claro que querías ofrecer servicio de SEO y que te contrataran directivos, empresas, agencias. Entonces, voy a trabajar el libro. Esa es la forma que considero correcta. Con hacer un libro, la marca la vas a trabajar, es indudable. Pero yo prefiero, además de trabajar la marca, hacer negocio, ¿no? Es que si no, ¿para qué? Porque escribir un libro son muchas horas ahí dedicadas al proyecto, ¿no? Entonces, oye, ya que lo haces, aprovecha y no solo trabajes la marca personal, sino genera negocio. Claro. Además hay una cosa, Miguel, fíjate, que es el hecho de que como la gente que yo había tenido en Fundesen para dar clase en aquellos años, y el público objetivo que me marco para que lea ese libro, siempre tengo en la cabeza que no va a ser gente técnica, mi esfuerzo siempre ha sido cómo logro explicar las cosas muy, muy sencillas para que se entiendan. No para otros SEO, sino para un público que no es SEO. Y eso me ha ayudado siempre muchísimo, el adquirir esa capacidad de... Evidentemente hay SEOs mucho más técnicos que yo, que saben muchísimo más que yo, pero yo tengo la capacidad de, al menos lo que entiendo, lo proceso y sé transformarlo en un discurso que tiene lógica, que es fácil de entender y que llega a cualquier persona. Y creo que eso sí que, digamos, es una habilidad divulgativa que la gente que comunicamos, yo creo que comunico más o menos bien y que podemos comunicar bien, pues la verdad es que es súper útil, porque al final quien te contrata muchas veces no es el técnico. Quien te contrata, quien te firma los cheques y quien te aprueba el presupuesto es alguien que no tiene un perfil técnico. Así que cuanto mejor sepas explicarle a esta persona por qué te está firmando los talones, mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Mira lo que te voy a decir. Hay un filósofo que se llama Popper, no sé si lo conoces, un filósofo que dice el que realmente sabe hace fácil lo difícil. El que realmente sabe. El que realmente no sabe se esconde detrás de tecnicismos, palabras extrañas que no entendemos. Sí, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo sé hasta dónde llego y he tratado de ser honesto en mis libros y explicar las cosas que yo he ido aprendiendo. Lo que no entiendo no lo pongo en mis libros, porque si no lo entiendo, ¿para qué lo voy a poner? No voy a saber explicarlo. He tratado solamente si lo tengo claro y sé cómo explicarlo, lo pongo. Y la gente ha agradecido por lo menos el tener ese primer escalón para introducirse en el SEO, entender un poco la mecánica de cómo funciona, y después cada uno ya puede profundizar y llegar al autor que es un experto en Python, o que es un experto en arquitectura de la información, o que es un experto en datos estructurados o en regex o en lo que sea. Totalmente. Pero dar una primera base para entender un poco cómo funciona el SEO. Y yo creo que bueno, ese objetivo sí que lo he llegado a cumplir, ¿no? Totalmente. Actualmente eres director de la agencia Human Level, después de tantos años trabajando en agencia con tantos clientes. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere crear su propia agencia? Uy. Te cuento, pues... Rafa dijo no crear la agencia. Ostras, es que claro,
crear una agencia de SEO en el año 2022 a crearla en el año 2005, pues es muy diferente. Claro, la oportunidad que había en ese momento, porque había muchísimas menos agencias, muchas menos profesionales, pues evidentemente creo que fue mucho más fácil. Y esa carrera que hemos tenido la oportunidad de recorrer en todo este tiempo nos ha ayudado. Pero claro, montar una agencia en el año 2022 desde cero es complicado, ¿eh? Yo lo pienso ahora y madre mía, con lo que hemos tenido que pelear, lo veo ahora y la verdad es que lo veo complicado. Supongamos que hay una persona que dice, yo la quiero hacer. Tú, Fernando, ¿qué consejos me darías? ¿Por dónde empezarías? Empieza, yo creo que con lo que sé hoy, empieza pues como ha empezado, por ejemplo, Lucía y el SEO. Hazte una marca personal, empieza a sonar, empieza a ser visible. Yo creo que cultivar la visibilidad orgánica de ser un buen profesional de referencia en el sector es bueno, ¿vale? Y después trata de, si empiezas a trabajar, déjate las cejas para hacerlo bien siempre que te den la oportunidad, ¿vale? Yo siempre hablo de ese primer contrato famoso que realmente explica por qué surgió Human Level, que fue el primer concurso que ganamos de turismo de España para Spain.info. Eso fue un hito. Sin ese contrato, Human Level probablemente no existiría. Y recuerdo que cuando ganamos ese contrato, pensábamos que el sitio web tenía como 20 o 25.000 páginas y el sitio web tenía como 4 o 5 veces más. Y ninguna página tenía título ni descripción. O sea, no había title ni description en ninguna página. Y lo primero que yo me había comprometido en el contrato era que íbamos a poner un title y description único a cada página. Y las páginas no estaban en una base de datos, las páginas estaban montadas en XML, en archivos XML que yo no sabía cómo funcionaban. Y qué locura, ¿no? Fue una locura. Y yo recuerdo que cogí mi PC, con toda la humildad, me pusieron una mesita allí en Madrid, en las oficinas de Segitur, y me empecé con mi PC a investigar cómo demonios podía yo hacer para abrir los archivos XML, encontrar el nodo donde se cogía esa información de title, insertar ahí una línea y actualizar miles y miles de archivos con mi PC en ese momento. Y bueno, me dejé las cejas y no tenía ni puñetera idea de programación, pero la verdad es que logré encontrar un modo, seguramente no sería el más adecuado, pero a mí me funcionó. Y logré poner títulos únicos más o menos relevantes a no sé cuántas miles páginas en no sé cuántos idiomas distintos. Y ostras, lo saqué adelante. Entonces, la oportunidad va a surgir antes o después. Prepárate todo lo que puedas para estar lo más preparado cuando llegue esa oportunidad y después, joder, sal por la puerta grande. Es decir, déjate las cejas, olvídate de si ese trabajo va a ser rentable o no va a ser rentable, pero hazlo genial. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener un cliente fiel, un cliente que va a hablar bien de ti, vas a tener la referencia de una marca que vas a poder presentar cuando te abren una puerta. Oye, mira, es que yo ya soy el SEO de Turismo de España. Eso nos abrió puertas y entonces estate alerta. Si surge la oportunidad, déjate la vida para hacerlo bien. Y después, a nivel ya financiero, lo que aprendí de mis primeras empresas, cuida tu tesorería. No lo podré decir suficientes veces. Cuida tu tesorería, es decir, ten liquidez. Pues si montas una empresa y no tienes liquidez, estás muerto. Así que... Has dicho varias cosas que en este caso estoy totalmente de acuerdo, son muy importantes y es, si yo voy a trabajar un proyecto, una agencia, hacerlo por fases. Una primera fase, primero trabajo la marca personal, porque normalmente se hace al revés. Monto la agencia y ya luego veo si saco tiempo para trabajar la marca personal. Pero es que trabajar una marca personal es una estrategia a largo plazo. Con lo cual, no es muy congruente. No dices, oye, pues, a ver, si tienes claro que tienes la idea de montar una agencia, oye, pues, anticípate y di, vale, voy a empezar 2, 3 añitos metiéndole caña a la marca personal y luego monto la agencia, ¿vale? Es el camino que yo recomendaría a esta persona si fuera alumno mío. Además, por eso, coincido totalmente contigo. En este caso, vamos con la siguiente pregunta. Eres ponente, profesor, escritor. Te he escuchado dar ponencias en inglés. ¿Te falta alguna cosa más por hacer? Pues no sé, pero siempre, el otro día me ponían en Twitter, no sé quién me ponía, no, pero es que vosotros sois una agencia grande. No,
quien está en una agencia siempre piensa que está empezando. Yo llevo 15 años, 17 años, desde 2005, 17 años con Human Level y todavía pienso que estamos empezando, todavía pienso que estamos creciendo. Hoy es el primer día del último consultor que ha entrado en la agencia y esta semana han empezado otras 2 personas más. Siempre pienso que estamos empezando, es decir, nunca pienso que estamos consolidados y siempre pienso qué deberíamos estar haciendo ahora mejor, qué deberíamos estar haciendo dentro de 2 años. O sea, no pienso que ya está todo hecho. He dado ponencias en inglés y ahora mismo estoy con otra profesora de inglés porque me gustaría ser tan fluido en inglés como lo soy en español. Y claro, eso, pues sí, en inglés me defiendo, pero me gustaría ser tan fluido en inglés como en español. Y es una habilidad que quiero seguir desarrollando. Es decir, he escrito libros, pues bueno, no sé si escribiré alguno más, que no me diga Eugenio, pero bueno, probablemente a lo mejor me animaré en un año siempre, bueno, tú lo sabes, terminas un libro y es un esfuerzo tan grande que dices, ostras, no quiero volver a vivir esto. Pero después te pica y vuelves otra vez a empezar, ¿no? Entonces, no sé, siempre hay metas y mi mayor objetivo hoy en día, y eso sí que lo digo sinceramente, no tengo ni... Yo aprecio mucho a Rafa, que me pone ahí de mejor consultor SEO. Yo siempre digo que no hay mejor consultor SEO en España. Es decir, cada uno tiene especialidades que hace mejor que los demás. Rafa te admira mucho, ¿eh? Ya lo sé, y yo se lo agradezco mucho, pero ni hay mejor agencia, ni hay mejor consultor. Hay gente que ha adquirido, gracias a la suerte o a su trayectoria, experiencia en unos campos que le permiten ser bueno en esos campos. Nosotros somos buenos en SEO de medios porque hemos tenido muchos medios como clientes. Pero mi objetivo hoy no es tanto seguir demostrando que soy ni que soy uno de los buenos, sino que mi equipo es el mejor. Y yo creo que el equipo de Human Level hoy en día es todo junto, trabajando. Creo que es una empresa absolutamente solvente y mi orgullo es, que hoy en día les pregunto a ellos más que me preguntan ellos a mí. Y ese es mi mayor motivo de satisfacción, que ellos saben ya más que yo y que ellos controlan y que ellos están en el día a día y que llevan cuentas enormes, gente que hace 5 años no sabía nada de SEO y que llevan cuentas de cientos de miles de páginas y que están en reuniones con gente técnica y se defienden. Y, cuando ves eso dices, madre mía, cómo es esta gente joven, cómo vienen y qué gusto da. Y yo creo que ese es mi siguiente objetivo, que Human Level sea, pues una empresa de absoluta referencia, que hagamos más o hagamos menos, lo que hagamos lo hagamos siempre con la máxima calidad y con el mejor resultado posible. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en el SEO y trabajar como consultor SEO? Yo sí que le recomendaría que hiciera un máster de SEO. Es decir, y no porque sea el director del máster de K-School, pero es decir, haz un máster de SEO, porque vas a tener profesores que te van a cortar. Es decir, vas a tener una curva de aprendizaje, como cualquiera cuando empezamos a aprender algo. Puedes enfrentarte a esa curva de aprendizaje solo en casa, investigando por tu cuenta, haciendo pruebas y bueno, eso va a tener unos años. O puedes enfrentarte a esa curva de aprendizaje aprovechándote del aprendizaje de otras personas que te lo van a dar comprimido, te lo van a dar mascado y que por lo menos te van a elevar el peldaño a partir del cual tú vas a andar tu camino, pero empiezas desde un peldaño mucho más arriba que si tuvieras que empezar desde abajo. Yo creo que esto es lógico y es fácil de entender. Entonces, cualquier máster que cuente con profesionales que están en activo y que compartan su experiencia, que les gusta compartir con generosidad esa experiencia, te va a ayudar muchísimo a acelerar tu trayectoria. Y después yo creo que entrar como junior en una agencia creo que es la mejor manera de acelerar tu aprendizaje. Mucho más que estar como in-house, porque en un in-house pues tú estás en tu negocio, estás con tu gestor de contenidos, estás, pues con tu empresa y obviamente vas a aprender SEO, pero no vas a aprender SEO como en una agencia donde vas a enfrentarte a muchos escenarios distintos, muchos clientes diferentes, muchos gestores de contenidos, equipos de desarrollo, equipos de contenidos, tecnologías. Entonces, trabajar como junior en una empresa donde hay gente con 10, 12 años, 15 años de experiencia en SEO, yo creo que es la mejor manera de acelerar tu aprendizaje. Acumula ese aprendizaje y el día que te apetezca, pues a lo mejor dar el salto y ponerte por tu cuenta, pues ponte, pero vale.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que formarse y claro, hay tanta formación y creo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque elegir, en este caso, una formación que tenga profesores que están en activo, no teóricos, No, no no, no, personas que no. se han leído un libro, personas que trabajan todos los días en lo que te están enseñando, que están actualizados y que lo que te van enseñando es su experiencia, su expertise del trabajo diario. Eso es Correcto. súper importante. Da igual que se llame la formación A, B, C. Si los profesores que están ahí son profesores que son buenos, que están en activo actualmente, esa es una buena elección. Es que es fundamental. Y luego hay que tirarse al barro. Hay que tirarse al barro y vivir la experiencia. Y claro, estar unos años en una agencia trabajando es una experiencia súper recomendable. Ya cuando estés unos años trabajando, ya si te lo quieres montar por tu cuenta o hacer lo que tú quieras, perfectamente, pero esa experiencia, ese aprendizaje que vas a conseguir en ese 3 años, podría ser lo mismo que puedes conseguir en 10 años por tu cuenta. Con lo Claro. cual, Sí, eh, creo que Miguel Ángel Pau, por ejemplo, creo que ha estado durante unos años en Webpositor y creo que ahora está por su cuenta, me parece. Tampoco me correcto. gustaría Sí, sí, aventurar, pero en fin, que el paso por una agencia te puede dar un aprendizaje muy acelerado con compañeros, con muchísima uh-huh. variedad de clientes y eso te puede después ayudar a que si el día que decides que quieres iniciar un camino solitario, pues bueno, ahí está. Totalmente, totalmente. Así que coincido totalmente contigo. Voy saltando algunas preguntas porque algunas de las preguntas que tenía puesta pues ya la hemos comentado con algunas de las anteriores, pero vamos a un a nivel de negocio. ¿Cómo capta negocios tu agencia? Es decir, ¿qué estrategias, qué cosas hacéis para generar clientes? Una, evidentemente, están los libros, pero ¿qué más cosas hacéis aparte de los libros? Bueno, pues a ver, a nosotros nos ha funcionado, el otro día lo comentaba, que nosotros llevamos 15 años o 17 años funcionando como agencia, como SL, y no hemos hecho nunca puerta fría. Es decir, Uh-huh, podemos estar satisfechos de que siempre hemos tenido gente llamando a nuestra puerta para trabajar. uh-huh. Entonces, yo creo que lo que nos ha funcionado con la experiencia de los 17 años que llevamos es el ser visibles. Hay que mantenerse visible. Es decir, hay Branding, que trabaja la branding, marca. trabajar la marca para que finalmente la gente llegue por la marca, por el reconocimiento que da la marca, Ujú, porque haya clientes que hablen bien de ti, porque puedas ujú, presentar referencias de clientes, es decir, que puedes decir, mira, para este cliente llevamos ujú, 7 años trabajando. Puedes hablar con esta persona y te puede hablar de nuestro trabajo. O para este ujú, cliente trabajamos en el pasado durante 13 años. Puede hablar de nosotros. Entonces, tener referencias de clientes que hablen bien de ti, mantenerte activo, es decir, estar en eventos, dar charlas, estar en la formación, publicar libros, todo eso nos ha ayudado, sobre todo cuando, como para una empresa como la mía, que no hemos tenido, tuvimos 2 años oficina en Madrid, pero realmente nuestro centro está en Alicante. Cuando no tienes un mercado natural porque no eres una oficina en Madrid o en Barcelona y estás en Alicante, pues tienes que hacer un esfuerzo en que la gente se acuerde de ti, que siga ujú. sonando, que la gente se siga acordando de tu marca. Human Level, Fernando Macía. Entonces, el trabajo de marca, en este caso a dos bandas, Human Level, Fernando Macía, yo creo que sí que ha dado ese resultado y ha sido la principal vía de entrada de negocios. Referencias de otros clientes, visibilidad conseguida gracias a los libros, conferencias, charlas, congresos, etcétera. Y así es como han ido llegando las solicitudes de propuesta. Básicamente ese ha sido el medio de captación. Después, pues nada, presentar las propuestas, defenderlas bien, negociarlas y tratar de hacer un trabajo excelente siempre que es Sí. posible. Cuando trabajas un proyecto SEO, para ti, ¿cuáles son las claves o las partes más importantes? Es decir, ¿cuáles son un poco, pues mira, yo cuando cojo un proyecto SEO, para mí lo más importante es esto, esto, esto y esto. Pues hombre, yo diría que para nosotros por lo menos que somos muy orientados, somos más una agencia más orientada a aspectos técnicos, por ejemplo, que a aspectos del inbuilding, por ejemplo, donde Ujú, ¿vale? Donde hay otras agencias que se han orientado más a esto. No sé, para nosotros las partes técnicas son fundamentales, es decir, ujú, los trabajos que más nos gusta trabajar y donde creo que nosotros más tenemos que aportar son aquellos donde toda la parte técnica y la parte de experiencia juegan un papel más importante. Por ejemplo, mm, despliegues de versiones internacionales, migraciones. Hemos hecho
muchísimas migraciones desde el año 2006. La primera fue la de finanzas.com para el Grupo Vocento en aquella época, pero hemos hecho muchísimas migraciones. Entonces, la gente, los clientes vienen un poco buscando ese expertise, esa experiencia de saber que van a tener todo controlado y que no se va a escapar ningún punto. Así que el tener la parte de auditoría muy, muy controlada, la parte de objetivos de visibilidad muy controlados, creo que también la parte de arquitectura de la información, fundamental, el enlazado interno, etcétera. Y después el seguir trabajando con los clientes en desarrollar contenidos que pueden generar popularidad natural, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero creo que para mí las partes más críticas son esas y entendernos bien con la... Es decir, gran parte del trabajo SEO muchas veces fracasa en la parte de la implementación y nosotros hemos llegado a un punto donde creemos que que nos entendemos muy bien con los equipos de desarrollo para trabajar juntos para lograr que un sitio web realmente se logre implementar aquello que hace falta implementar para lograr las mejoras. Esos serían los puntos. Perfecto. Hablando un poco de esta cuestión, se habla mucho del tema del EAT. ¿Para ti eso es una chorrada? ¿Eso es otro globo de estos que manda Google que dice que va a tener mucha importancia en el futuro la popularidad de la persona que escribe en los contenidos? ¿O sí será importante al futuro? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es importante y yo creo que es importante ya. Yo creo que justo antes de que se empezara a hablar del EAT, nosotros, no sé si fue antes o después, fue más o menos al mismo tiempo, nosotros hicimos una primera incursión porque a partir de una petición de un cliente que investigáramos qué era esto del Trust Project, ¿vale? En aquella época nosotros investigamos todo el tema del Trust Project. Detrás del Trust Project estaba Google, entre otras empresas, aparte de empresas de medios, y vimos un poco cómo se había marcado el Trust Project, las directrices que de alguna manera podían servir para calificar la calidad de un contenido. Es decir, la calidad de un contenido de noticia, de actualidad. Y ahí, en esas directrices había, digamos, se podía traslucir de qué manera Google, a qué cosas podía valorar. El autor, la autoridad del dominio, el contraste de las fuentes, las referencias, en fin, había una serie de las vías de feedback, etcétera. Y había varias directrices que estaban muy claras. Después, o no sé, ya te digo que no recuerdo si fue al mismo tiempo, a la vez o un poquito antes, aparece el concepto de EAT también en las páginas Your Money, Your Life, en las directrices de calidad de los calificadores de calidad de Google. Y se empieza a hablar de todo el tema de EAT. Y yo creo que justo después vimos en 2018 lo que pasó con el Medic Update. El Medic Update castigó a muchos sitios web relacionados con temas de salud, precisamente por la falta de aval científico de los contenidos que publicaban. ¿Que el EAT se va a medir exclusivamente por quién firma un artículo, etcétera? No, imagino que incorporará otras señales de calidad de ese contenido, no solamente que el autor sea un especialista en su sector, sino que Google será capaz de incorporar otras señales. Pero que va a tener una importancia, yo estoy seguro de que sí, de que ya la está teniendo. ¿Cómo trabajarlo? O sea, una persona que tiene su blog, tiene su página, ¿cómo puede trabajar ese EAT? Bueno, pues tú deberías ser, si tú quieres tener una autoridad alta, tienes que tener una autoridad alta. ¿Cómo trabajarlo? No sé, colabora publicando contenidos en otros medios de referencia de tu sector, donde pueda haber un enlace de vuelta a tu sitio web. Fíjate que en el Trust Project los perfiles que sirven para validar la individualidad de un autor tiene que haber una página de autor con su biografía publicada en el medio y en esa página de autor tiene que haber un enlace o bien a su perfil de LinkedIn o bien a su perfil de Twitter. Son las dos redes sociales que validan que esa persona. ¿Qué crea Google con todo eso? Un grafo de relaciones entre múltiples entidades que ayudan a construir el peso de una cierta personalidad en un sector determinado. Bueno, esta persona, ¿con quién se relaciona en LinkedIn? ¿Con quién se relaciona en Twitter? ¿De qué temas habla? Entonces, yo apostaría por publicar
contenidos en otros sitios web donde me puedan enlazar o con mi página de biografía o con mis redes sociales. No sé, tener enlaces a mi colegio profesional si mi actividad profesional está acogida a un colegio profesional, a un gremio, a una asociación empresarial. Es decir, tratar de vincular mi nodo en Internet con otros nodos que me den señales de calidad, de autoridad y de referencialidad para Google. Creo que esas serían las vías para construirlo. En este caso, has hablado de enlaces a redes sociales. Claro, la mayoría de la gente los enlaces de redes sociales los pone no follow. Con lo cual, le está diciendo a Google que no siga... Claro, esta es una práctica que nunca he compartido, ¿vale? Es una práctica que nunca he compartido. No tiene sentido, ¿no? Porque si tú le dices a Google que no siga el enlace de redes sociales, no va a medir esa autoridad. No solamente eso, Miguel, sino otra razón más. Es decir, cuando la gente busca por mi marca en Google o por mi marca personal o por la marca de mi empresa, a mí lo que me gustaría es controlar toda la primera página de resultados. Claro. Que salga mi web y mis redes sociales. Y si con eso puedo cubrir toda la primera página, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque de una manera u otra son todos escaparates míos, ¿vale? Correcto. Y tengo controlada mi reputación corporativa online. Y eso lo hago dando también autoridad a mis perfiles en redes sociales. Luego, si yo quiero dar autoridad a mis perfiles en redes sociales, tendré que poner enlaces que transfieran esa autoridad también a esos perfiles. Luego, nunca he compartido esa práctica de no enlazar con los perfiles en redes sociales. Yo no lo recomendaría. En el mismo caso, si tenemos un blog donde escriben varios autores, pues no tiene sentido no indexar la página de autores. Es decir, no tendría sentido porque justamente no vamos a trabajar esa parte de EAT que es tan importante, ¿no? Hay personas, por ejemplo, a modo consejo, modo tips, oye, pues mira, si has aparecido en algún medio, pues oye, cógete la bio y pon un enlace al medio donde has aparecido. Ha aparecido en El Mundo, me han citado en no sé qué y tal. Pues esas referencias, evidentemente, te van a dar más credibilidad, con lo cual enlázala con tu bio para que ese usuario, ese AT, lo vayas potenciando más y que luego cuando firmes el contenido pues tenga más valor, ¿vale? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Si pudieras volver 10 años atrás, vamos a meternos en el DeLorean de regreso al futuro, pero vamos a ir al pasado. ¿Qué cosas cambiarías? Si cambiarías cosas. 10 años atrás, vale, 10 años atrás es 2010, 2011. Le diría al Fernando de 10 años atrás que lo apueste todo al SEO, que lo apueste todo al marketing de buscadores, al SEO y al SEM, y que se deje de chorradas en incursiones en otros campos que no son esos. Es lo que me hubiera gustado hacer entonces. Es decir, perdimos un tiempo precioso y también recursos intentando montar, digamos, patas adicionales porque siempre dudé siempre desconfié de tener solamente la sustentación en un servicio tan especializado como el marketing de buscadores. Entonces, dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a desarrollar Optimize Stores, que fue, pues, por esa época, por el año 2010-2011, una solución del tipo Shopify, ¿vale? Una solución SaaS para montar tiendas online, etcétera. Pero evidentemente no teníamos ni el músculo ni la capacidad para mantener eso actualizado y competir con las grandes empresas que estaban despegando en ese momento. Fue el momento oportuno, 2010-2011, pero no teníamos el músculo necesario ni el foco. Nosotros vivíamos del SEO y realmente no teníamos el foco puesto en eso. Tratamos de crear de 2003 a 2005 una solución de analítica web cuando después apareció Google Analytics, se llamó NetMetrics. Tratamos de crear una solución de subasta inversa donde invertimos también un montón de recursos para, digamos, en colaboración con un cliente que después nunca llegó a nada. Es decir, no dijimos no en un momento donde teníamos que haber dicho no y donde teníamos que habernos concentrado en el core de nuestra empresa. Así que no habernos distraído en ese momento quizá nos habría hecho llegar un poquito más lejos de donde estamos hoy. Pero bueno, la historia no se puede repetir, pero si hubiera un consejo que yo pudiera darle al Fernando de aquella época sería ese. Perfecto. ¿Cómo delegas funciones a tu equipo? ¿Para ti es sencillo delegar? Sí, es fácil delegar cuando tienes gente que la ves que es más capaz que tú de hacer las cosas bien. Entonces, cuando confías en que cuando una tarea la has delegado a esa persona,
no solamente es la persona fiable, es confiable, lo va a hacer bien, lo va a hacer no tan bien como si lo hubiera hecho yo, sino que seguramente en la mayoría de los casos lo va a hacer mejor que yo, ahí es cuando uno se siente muy tranquilo de delegar porque sabe que las cosas están en buenas manos. Y nosotros aquí, los proyectos realmente se delegan. Yo no llevo ningún proyecto personalmente, puedo estar encima de todos ellos y a nivel estratégico dar indicaciones, pero el día a día de los proyectos siempre lo lleva un consultor que no soy yo, porque para mí sería imposible. Y no me cuesta delegar porque cuando ves a un cliente que ya lleva con un consultor 3, 4, 5 años, está contento, los resultados llegan, pues ves que es la persona adecuada para llevar eso. O sea que no tengo problemas en delegar y bueno, no, me cuesta más delegar las cosas que me gusta hacer a mí personalmente. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay un tema de comprobar cómo está montada la personalización de una web desde el punto de vista internacional, eso me gusta que me lo dejen hacerlo a mí porque me encanta empezar a investigar y ver cómo funciona esa web. Pero bueno, mi equipo ya sabe las cosas que me gusta hacer a mí personalmente, pero sé que las puedo delegar en ellos y no tengo ningún problema. No soy un acaparador de trabajo y sé que la parte donde yo aporto más valor a la empresa, pues quizá es publicando libros, cultivando la visibilidad de la empresa, cultivando la marca, el reconocimiento de marca, es donde quizá yo aporto más valor y después dando indicaciones estratégicas. Pero el día a día, gracias a Dios, el equipo es súper genial y lo hacen mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, con lo cual delego y delego tranquilamente. Perfecto. Vamos terminando ya. ¿Qué herramientas SEO consideras imprescindibles a día de hoy? Así en el día a día que vamos utilizando. Bueno, pues imprescindibles Google Search Console, evidentemente, Screaming Frog, evidentemente, y ya a partir de ahí, pues bueno, Sistrix, Semrush, Ahrefs, alguna herramienta de este tipo. Queremos darle ahora, Aleida estaba comentando, a Jet Octopus, queremos darle también una opción, a ver el crawler, digamos, online, cómo funciona en respecto al crawler desde el ordenador de sobremesa que es Screaming Frog. Pero hemos usado también en el pasado Write y hay algunas otras herramientas que usamos específicamente para ciertos escenarios, como por ejemplo proxies para probar desde múltiples IPs cómo son los resultados, algunas otras que usamos específicamente, Data Studio para el reporting, ¿vale? También usamos, por ejemplo, la de comprobación de posiciones, ostras, ahora se me queda un blanco. Advanced Web Ranking. Me acordaba de las iniciales, no me acordaba de la herramienta. Así que, bueno, pues esas son básicamente las herramientas que usamos en el día a día, después con algunas Excel y algunos análisis así propios y tal, pero básicamente esas serían las herramientas imprescindibles, las herramientas para trabajar. ¿Cuál es tu grupo de música favorito, película o serie? Mi serie favorita a día de hoy yo creo que sería The Office. No sé, no me gustan las series intensas que me hacen sufrir. Entonces, cuando me pongo a ver una serie, quiero ver una serie que me haga disfrutar, que me haga pasar el rato. Bueno, This Is Us, por ejemplo, también ha sido una de las que me ha gustado mucho últimamente. Y también Modern Family, ¿vale? Pues me gustan ese tipo de series, un poco para pasar el rato. No sé, grupos de música. A mí, yo siempre he sido súper fan de Pink Floyd, pero llevo ya mucho tiempo muy obsesionado con la ópera. Esta noche precisamente voy a Valencia a ver Ariodante en el Palau de les Arts y voy siempre que puedo. Y estoy absolutamente obsesionado con la ópera, también con el jazz también en los últimos años. He pasado un poco por la música, por todo, por el rock, el pop, hay cantautores, música clásica, sinfónica, barroca, y ahora estoy con la ópera y con el jazz y bueno, pues disfrutando mucho. A mí para trabajar me gusta mucho el jazz. Me gusta mucho el jazz Sí. y es una música, bueno, pues que tiene sus momentos que me ayudan, ¿no? a relajarme, me ayudan un poco a pensar, a diseñar un poco las estrategias, ¿no? Pero bueno, yo creo que me gusta todo tipo de música, ¿no? Lo he contado alguna vez que realmente el momento de descubrir la ópera me llegó lamentablemente muy tarde, ahora me arrepiento, porque a mi padre siempre le encantó la ópera, pero a mí no me gustaba cuando era más joven o un niño. Y llegó justamente cuando redacté el primer libro, el de 2006. Sí. En 2005 me empezó a gustar la ópera y prácticamente todo el primer libro de posicionamiento en buscadores está escrito mientras escuchaba Rigoletto de Verdi, que fue la primera ópera que realmente me entró y a partir de ahí ya fui pasando a otras óperas.
Así que ese fue el momento y lamentablemente no lo descubrí antes. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo, la verdad, tengo que decirte, no he escuchado muchas óperas, no, a mi mujer le encanta, pero a mí personalmente todavía no le he cogido como esa pasión, ¿no? Ese Pues gusto, ¿no? llegará tu momento clic y a partir del momento clic pasa como el jazz. El jazz a mí al Sí, principio tampoco me gustaba, pero hay un momento donde dices, ostras, esto mola. buah, Y a partir de ahí tu sí. cerebro y tu oído se empiezan a acostumbrar y sin darte cuenta empiezas a disfrutar y a partir de ahí ya es una Ya, obsesión. ya te engancha. Sí. A mí me gusta terminar siempre las entrevistas un poco donde la persona recomienda algún libro, varios libros. En este caso, evidentemente, como decía Rafa en la entrevista, decía, ¿tú qué libro recomiendas? Todos los de Maciá. Esa fue la respuesta de Rafa. Todos los de Maciá. O sea, yo empezaría con los de Maciá. Y ya cuando terminen los libros de Maciá, pues empiezas a leer todo tipo de autores, porque de todos, o sea, algo se aprende. Sí, la verdad que sí, me costaría. No sé, estoy leyendo ahora más que una recomendación respecto a todo lo que he leído, simplemente porque es lo que estoy leyendo ahora, los libros de gestión consciente de empresas, Uh ¿vale? -huh. Y me están gustando. Y también algunos libros, no sé, fíjate que tengo aquí todos estos, tendría que echar un vistazo. Puede ser de marketing o de cualquier otra temática, es decir, libros que tú recomiendes. Puede ser una novela fantástica, puede ser cualquier libro que quieras. Novela llevo tiempo sin leer novela y de marketing, Trato ahora mucho más leer libros de gestión, Uh leer -huh. libros de gestión. Y no sé, algún libro también que me impactó, que me pareció curioso, el de Factfulness. Uh -huh. Este libro me pareció curioso y sobre todo me impactó por el hecho de que realmente si analizas los datos, pese a lo que nos pudiera parecer, el mundo es mejor ahora de lo que era pues hace 100 años, ¿no? Uh Y -huh. entonces pues nos ayuda un poco a relativizar pues todo este escenario tan negativo que tenemos después todavía saliendo de la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Y tanta cosa Sí, lamentable que ocurre, pues tremendo. nos ayuda un poco a relativizarlo todo y a entender que, bueno, que pese a todo, pues el ser humano parece que sí que avanza, aunque a veces nos cuesta creerlo, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate lo que te digo, puede ser no muy correcto meterse a hablar de estos temas, de guerras y tal, pero yo soy una persona súper sensible y digo, ostras, cuando ocurre esto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar yo? Porque, claro, te das cuenta que es como si nos paralizara a todos y el miedo no nos puede paralizar. El miedo no te puede decir, oye, alguien no te puede decir, oye, no te muevas que si no te doy un botón y te lanzo una bomba atómica. Digo, pero ¿a dónde vamos a llegar? O sea, No, no, es no tan puede ser. absurdo, es No, como, y cada uno en su pequeña escala sí que todos podemos hacer algo. O sea, que correcto. podemos donar, podemos aportar, podemos tomar decisiones en las empresas que van a tener una repercusión. Es decir, todos podemos hacer algo. Desde aquí animo a todo el mundo que escuche este podcast, que done y lo que pueda, lo que sea, que para la comida, para ropa, para lo que sea, que done lo que pueda y ayude, de verdad que en este momento hace mucha falta, ¿vale? Yo soy una persona que, se lo digo a mi mujer, yo, pues mira, en este caso, viendo lo que está ocurriendo, yo no puedo vivir una vida paralela y no sé, irme de fiesta o irme de tal cuando veo que me parece una total insensibilidad, que hay gente que la hace, pero yo no puedo, no me siento. Es decir, busco la forma de, vale, yo sigo mi vida, pero intento de qué forma puedo, no sé, ayudar en lo que sea, ¿no? Lo que pueda. Hay una herramienta, por ejemplo, que se llama SERranking, ¿vale? Pues esa herramienta, parte del equipo está en Ucrania. ¿No? Entonces yo al country manager pues lo llamo y le digo, oye, ¿qué te puedo ayudar? O sea, ¿te puedo echar una mano en alguna cosa? ¿Te puedo ayudar en cualquier cuestión y tal? Pues oye, es el momento. Pues mira, Correcto. Ahrefs, por ejemplo, que también es una herramienta de origen ucraniano, ¿vale? Que tiene uh-huh. también equipo allí, aunque ahora la sede está en Singapur. Sí, En la propia página web han hecho una oferta en donde si donas a algunas de las ONGs que aparecen ahí, ellos van a doblar esa donación en servicio que te van a dar de la herramienta.
que también me parece muy buena iniciativa y una oportunidad para nosotros. Vamos a hacerlo también y vamos a dar una oportunidad a esta herramienta. Pues sí, es el momento de ayudar. De verdad, muchísimas gracias, Fernando. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Joder, ¿te parece poco todo lo que he contado? No me tientes, no me descarrete, que no, espero que os haya, no sé, que os haya entretenido, que os haya descubierto algo que no conocíais de mí y en fin, que os haya aportado. Y bueno, libros, leed todo lo que podáis. Mirad lo que tengo yo aquí detrás, me siento súper respaldado porque trato de leer todo lo que puedo y aprender todo lo que puedo, porque nunca sabes suficiente. Mantenerse humilde y seguir pensando que uno todavía tiene mucho que aprender es fundamental, y más si trabajas en SEO. Por supuesto, mi hijo tiene 14 años, ha leído más de 100 libros ya, con 14 años. Esta semana le he comprado 2 libros más, se lee más o menos un libro por semana, le encanta, lee de todo, desde novelas de fantasía, desde manga, pues tiene 14 años, ¿no? De todo, ¿no? Lee, pero tiene una capacidad lectora, una capacidad de debatir, de deducción. El otro día hicieron un debate sobre la guerra en clase y bueno, la profesora dijo, vais a debatir todos contra Marcos, contra mi hijo, toda la clase. ¿Vale? Entonces, un grupo era toda la clase y el otro grupo era mi hijo. Y luego la profesora iba a decir quién había ganado el debate. Y dijo, ha ganado Marcos. Ha ganado Marcos. Y decía, es que... Y Marcos decía, pero vamos a ver, si tú vas a debatir sobre algo, tienes que tener conocimiento sobre algo. Tú conoces la historia, lo que ha ocurrido, claro, lo que ha pasado y tal, qué es lo que pide uno, qué es lo que pide el otro. O sea, no puedes opinar sobre algo que no tienes conocimiento, ¿no? Entonces, lee, infórmate, le decía mi hijo a los compañeros. Decía, claro, lo ven como un poco un bicho raro. Le encanta el tema de la historia y demás, y se la pasa viendo documentales. Que también ve vídeos de youtubers, de estos diciendo chifladuras, porque es un niño. Pero pasa más tiempo viendo documentales que youtubers, ¿no? Y con lo cual yo estoy encantado, no, lo siguiente. Así que nada, Fernando, un verdadero placer, de verdad, tenerte en el podcast. Tenía muchas ganas de entrevistarte porque yo empecé en el mundo del marketing, en el mundo del SEO, y empecé leyendo tus libros, ¿no? Entonces, para mí, has sido, eres y siempre serás un gran referente en el mundo del marketing digital. Te admiro un montón y así que estoy, de verdad, súper contento, me emociono, porque es verdad, lo siento así, lo siento en las tripas. Hay personas que me han ayudado a crecer y me han ayudado a decir, oye, me quiero dedicar al mundo del marketing digital. Pues muchísimas gracias, Miguel. De verdad, encantado y vamos, de verdad que me siento muy honrado y cuando alguien me comenta algo así, la verdad es que me llena de satisfacción, me emociono. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Fernando.